Bien. Proyecto educativo institucional. Trabajamos FODA, es una parte del proyecto. Quiero partir un poco de lo que al final le vamos a mostrar. Los resultados esperados en la institución educativa mediante una buena planificación educativa. Pequeñito, pero después ustedes van a ir leyendo más con el material que ya les compartí en la plataforma. La gestión escolar fortalecida está a través de qué? Del PEI. La gestión escolar se fortalece con el PEI, con un PEI adecuado. Y el PEI adecuado es aquel que tiene un diagnóstico o que hizo un diagnóstico minucioso de la situación actual. La realidad de la institución se refleja en ese diagnóstico. El establecimiento de objetivos y estrategias en las 4 dimensiones de la gestión. Un PEI adecuado es aquel que tiene objetivos en cada dimensión, porque cada dimensión es tan importante. No hay una más que otra. Entonces, ese establecimiento de objetivos es muy importante. ¿Cuáles son las dimensiones y qué parte de cada dimensión? Porque el PEI otra vez se reestructura con otros proyectos. Aquí a la izquierda tenemos la dimensión pedagógica y con la dimensión pedagógica surge lo que es el PCI, el proyecto curricular institucional. O sea, todo lo que corresponda al currículum está dentro del PCI, que va dentro del PEI. Tenemos la dimensión comunitaria. De la dimensión comunitaria surge el proyecto comunitario, que también es institucional. De repente hay proyectos que la institución necesita y que va a depender de la comunidad. Por ejemplo, un tanque de agua para agua fría, un tanque de agua para obtener agua fría en la institución. Entonces es un proyecto comunitario en donde se involucra a las personas que están dentro y fuera de la institución, a los padres de familia y a otras instituciones inclusive. Tenemos la dimensión financiera. En la dimensión financiera tenemos el presupuesto institucional. Dentro del PEI tenemos el presupuesto. JICA nos ofrece trabajar por formas de presupuesto. Hay 8 fichas de presupuestos. Entonces, cada parte del presupuesto está según JICA estructurado. Por ejemplo, la previsión anual es la ficha número 0. Entonces, ya se prevé todo lo que en el año se puede gastar y ya se ve un monto aproximado de lo que se debe trabajar o de lo que se debe recaudar para poder cubrir y cumplir con los gastos establecidos en el año, ya que es aquellos gastos fijos y los que pudieran surgir en el año. Entonces, la dimensión administrativa financiera se encarga de ese presupuesto administrativo institucional. Y la dimensión organizacional del proyecto de gestión. El director también debe tener su proyecto como gestor. Entonces, la organizacional también tiene un proyecto dentro del PEI, que es el proyecto de gestión. Entonces, tenemos el PEI como centro, como el proyecto grande, como el proyecto céntrico. Y después de ahí tenemos los que se desprenden otra vez, el PCI, el proyecto curricular, comunitario, el presupuesto institucional y el proyecto de gestión. Bien, para que sea un PEI adecuado. El PCI, el proyecto de gestión, el proyecto comunitario y POA también tienen que ser adecuados. La planificación anual considerando las necesidades institucionales en las 4 dimensiones, o sea, el POA no puede estar suelto de lo que es el plan plurianual, que vamos a ir viendo hoy. La planificación concreta de actividades pedagógicas en base al PCI. El PCI debe surgir considerando el objetivo trazado en la dimensión pedagógica. La implementación de actividades pedagógicas a través del PCI y POA. Implementación de actividades con los padres y la comunidad a través del proyecto comunitario. La organización efectiva de la institución a través del proyecto de gestión. Y luego también
se fortalece la gestión con un liderazgo positivo del equipo directivo. Ahí es importante ese trabajo en equipo de lo que tanto nosotros hablamos, el trabajo en equipo con el EGIE o EGI, acompañamiento pedagógico a los docentes para el buen desarrollo de clases y actividades. El director no solamente es administrativo, sino que también debe acompañar de cerca lo pedagógico. Por más de que tenga un equipo técnico conformado, se debe sentir la presencia del gestor, del director también, en ese acompañamiento a los docentes y alumnos. La gestión institucional participativa y abierta a la comunidad, la utilización de los recursos proveídos por el contexto local, el desarrollo de actividades escolares y extraescolares en colaboración con la comunidad, entre otros. Todo esto hace que se fortalezca la gestión. ¿Y qué genera todo esto? Genera un mejoramiento en la calidad del servicio educativo. Que el desarrollo de las clases a través de los planes contextualizados genera un desarrollo de clases y actividades pedagógicas basadas principalmente en los objetivos y estrategias establecidas en el PEI y PCI. Fomento de la gestión escolar participativa, desarrollo de actividades pedagógicas y adecuadas al contexto local en colaboración con la comunidad. Genera el mejoramiento y favorece al aprendizaje y desarrollo de los niños. ¿Por qué? Porque tenemos un solo objetivo grande y una meta a lo que nosotros queremos llegar y toda la institución trabaja en función a eso. No trabajamos como islas porque eso es lo que se ve. Eso es lo que se siente, por eso el trabajo muchas veces es pesado, porque cada docente procura de hacer lo mejor posible, pero había sido que ese lo mejor posible no estaba con relación a su país. No hay docente que no quiera hacer su trabajo de la mejor manera posible. Todos como docentes queremos hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible. Ahora, lo que tenemos que considerar es que no sabemos si ese hacer de la mejor manera posible es buena o es mala. Porque a veces yo hago todo mi esfuerzo, doy todo mi esfuerzo, hago de la mejor manera posible, pero no estaba en relación ni en función de mi pay. Estaba totalmente a otro lado. Por eso es que trabajamos en islas. Cada docente procure hacer lo mejor posible, pero no está con relación ni centrado en lo que es su pay. Porque desconocimiento, no creo que haya docente que haga por la institución, sino por desconocimiento. Bueno, entonces favorece el PEI adecuado, favorece también un aprendizaje y desarrollo de los niños. Y ese aprendizaje que produce un aumento de las tasas de egreso y retención. Porque el alumno que le gusta, el alumno que está conforme, que está contento, que está enamorado de su profesora, de su profesor, no va a dejar la escuela y no va a querer dejar de irse. Pero aquel que no tiene estrategias necesarias, que no se trabaja a través de lo que la institución desea y todos juntos, encontramos siempre deserciones. Y es lo que hasta ahora estamos teniendo, las deserciones. Reducción de las tasas de deserciones, repitencia y sobreedad. ¿Y qué es lo que garantiza cuando hay un aumento de egreso? Garantiza el acceso, el mejoramiento de la calidad, eficiencia y la equidad de la educación paraguaya. Bueno, en realidad todos queremos llegar a eso. En realidad tenemos nosotros unos objetivos trazados dentro de lo que es la educación paraguaya. Tenemos unos fines para nuestra educación paraguaya. Tenemos perfiles de entrada y de salida en cada grado y cada ciclo. Solo que juntar todo lo que está allí nos cuesta mucho. ¿Por qué? Y quizás no hayamos trabajado seguramente desde la formación inicial, desde la formación docente inicial, todo esto que estamos hablando ahora y todo esto que se nos propone, porque esto es parte del proceso, de aprendizaje del docente. Quizás por eso. Bien, preguntas, comentarios hasta allí. La gestión escolar, sí. Una consulta. Sí. ¿Cuál es el objetivo principal del proyecto educativo institucional? Bien, vamos a llegar a eso. Bueno. Vamos a llegar. La gestión escolar
es una de las instancias de toma de decisiones acerca de las políticas educativas de un país. Pero nosotros tenemos que bajar esa gestión escolar a la institución. Entonces, una de las instancias de toma de decisiones acerca de las políticas educativas de la institución, porque cada institución también tiene su política de trabajo, se puede definir como el conjunto de acciones relacionadas entre sí, dice allí, que emprende el equipo directivo de una institución educativa para promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica en y con para la comunidad educativa. El objetivo primordial de la gestión escolar es centrar, focalizar, nuclear a la comunidad educativa alrededor de los aprendizajes de niños y jóvenes. Y cuando hablamos de gestión educativa, Teodoro, estamos hablando de trazar nuestro PEI, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el objetivo del proyecto educativo institucional? De poder llegar a esto, ¿verdad? Donde dice centrar, focalizar y nuclear a la comunidad educativa a través de los aprendizajes o alrededor del aprendizaje de niños y jóvenes. Lo que nosotros queremos con el PEI, con el proyecto educativo institucional, es que se pueda alcanzar lo que el currículum pretende, considerando el contexto, porque de repente en el currículum encontramos algunas capacidades que puede ser que allá en Santa Elena de Cordillera se tome de una manera, se pueda desarrollar de una manera y aquí en el Departamento Central de otra manera. Entonces, por eso tenemos nuestro PEI, porque hay capacidades directamente que vamos a trabajar con ese PEI de acuerdo a nuestra realidad. Por ejemplo, en el PEI, ¿qué es lo que nos hace el PEI? El PEI nos hace que podamos encontrar cuál es nuestro problema principal y en función a eso centrar todo. Si el problema principal, por ejemplo, es que nuestros alumnos no comprenden lo que leen, nos damos cuenta que nuestros alumnos leen, pero no llegan a la comprensión. Entonces, en base a ese problema principal tiene que ir nuestro objetivo. Y todas las áreas tienen que trabajar para poder desarrollar ese análisis y comprensión lectora. Ese es el objetivo principal de lo que es el PEI. ¿Preguntas? Bien, cuando Profe, trabajamos, sí. ¿y si no le da mucha participación a los docentes, cómo se va a lograr, cómo se va a llegar a eso? Porque en mi caso, por ejemplo, sí. en mi caso, por ejemplo, yo estoy en 9 colegios, ¿verdad? Colegios diferentes. Tengo 15 años de antigüedad en la educación y para que vean, yo nunca tuve así una participación activa con relación al proyecto institucional. No sé por qué la mayoría de los docentes catedráticos parece que estamos así. Sí. Y entonces es Hay muy varios difícil para que se factores. pueda. Hay varios factores con los catedráticos, pero que se pueden ver estrategias con los compañeros catedráticos. El factor tiempo, por ejemplo, es uno de que yo no te puedo estirar. Por ejemplo, hay un círculo de aprendizaje un viernes, pero vos te vas lunes nomás a mi institución. Yo no te puedo estirar un día que vos no te vayas a la institución, porque no, primero no es día de tu función. Cumplir función el día lunes. Entonces yo no te puedo exigir a que vayas otro día a la institución que no sea el día que vos cumplas. Ahora, ¿te puedo invitar? Sí, porque esa debe ser la parte de la gestión participativa. Te puedo invitar. En el caso de que yo no te haya, o sea, no puedas participar, pues tengo que buscar estrategias para poder sensibilizar, porque el primer paso, una vez hecha o una vez tenida ya el PEI, es la sensibilización. ¿Veis, Eupea? De transmitir lo que queremos, de contar lo que queremos y de contar lo que tenemos. Entonces, primerito tiene que estar a los docentes. Debe llegar a los docentes. ¿Para qué? Para que el docente pueda también asumir la responsabilidad. Ah, qué lindo, mira, un poco voy a trabajar y de esta manera vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces, el docente pues tiene que estar empapado de lo que es su PEI para que pueda realmente trabajar, porque uno
también tenemos que hablar de ese lado, esa no es mi responsabilidad. No es mi responsabilidad cuando uno no asume como suyo la responsabilidad o el trabajo, ¿verdad? Entonces, el PEI es tan importante asumir como suyo para que uno pueda querer implementar. Porque si no, es una imposición y sabemos bien que la imposición no lleva a nada. Por eso es que en el 90%, no voy a hablar del todo porque hay escuelas que sí trabajan muy bien el proyecto educativo institucional. En el 90% de lo que es proyecto educativo institucional solamente está en papeles. Son muy lindos, maravillosos proyectos educativos institucionales, pero que solamente está en papeles para poder entregar a la supervisión. Esa es una de las falencias nuestras. Y bueno, y debemos llegar a esto, ahora a la gestión participativa, porque es una manera de hacer realidad la gestión participativa. Un ratito. Es a través de la conformación de un equipo representado por los distintos actores de la escuela. De hecho, que nos vamos luego a llegar, en todas las reuniones no vamos a estar nosotros presentes, porque es muy difícil. Por eso que nosotros tenemos nuestros representantes, y ahí dice, en el contexto de programa y proyecto de mejoramiento, este equipo se denomina equipo de gestión institucional de institución educativa EGIE, o EGI también se reconoce, y está por la resolución 15.917 de 2015, y la 19.324 de 2015 también la conformación del EGIE. Ahora, es otro donde también tropezamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros como docentes tenemos nuestro representante de docente. Ahora, nuestro compañero representante de docente, ¿fue electo por todos los compañeros? ¿O fue electo por afinidad nomás también del director o la directora? ¿Tiene voz y voto en la reunión de GIE? ¿O solamente está también en el documento firmado para que se envíe a supervisión? O sea, todo eso también tiene que ver, porque muchas veces el papel soporta todo, pero la realidad es diferente. Está conformado el EGIE, pero está en los papeles. Sin embargo, en la realidad no está funcionando o no se logra esta gestión participativa. Porque cuando vamos a hablar de gestiones, de equipo de gestión, está un representante de padres, un representante de niños, ahí tenemos, un representante de la comunidad incluso, que puede ser de las ACE o que puede ser fuera de lo que es las ACES, porque ya tenemos padres de familia. Entonces puede estar, por ejemplo, un agente de policía, puede estar, por ejemplo, un médico, puede estar el sacerdote, puede estar un pastor, u otra persona que sea referente de la comunidad que puede ser parte de nuestro equipo de gestión. Hay instituciones que le dan ese espacio al EGIE para que pueda tomar decisiones, porque quien toma las decisiones en la institución es el EGIE, no es el director o la directora. El director puede tener todas las orientaciones ya hechas, pero al final debe presentar a ese equipo de gestión para que pueda ser aprobada y pueda ser apoyada. La directora siempre tiene es ya prácticamente planteado la situación, pero la decisión real es donde está en el equipo de gestión escolar. ¿Preguntas? Profesora, Sí. ¿y será que los directores tienen conciencia que realmente es así? O Sí. muchas veces tratan de evitar nomás la conformación del EGIE para poder hacer eso, digamos, realmente lo que ellos quieren. Es una pregunta general, no. Bueno, en realidad toda institución pública debe tener conformado su EGIE. No hay institución pública que no tenga equipo de gestión institucional. ¿Por qué? Porque está por resolución, ya vimos la resolución, ¿verdad? Está exigida, vamos a poner la palabra exigida, la conformación del equipo de gestión escolar, porque para todos los proyectos que se van lanzando, que se van trabajando, se tiene que trabajar por medio del equipo de participación que es elegido. Entonces,
de alguna u otra manera debe tener conformado, entonces quiere decir que tiene conocimiento el director o la directora. Ahora, que le dé ese lugar, que le dé la funcionalidad elegida, esa es otra cosa. Con los privados no hablamos porque el privado es autónomo. Los dueños de las instituciones son los que están al frente. Entonces, el privado tiene otra forma de trabajo. Sin embargo, las instituciones públicas no, deben de tener conformado sí o sí este equipo. Ok, gracias, profesora. Bueno, Profesora Ruth, sí, buenas tardes. buenas tardes. ¿Podría intervenir en esta parte? Podés. Bueno, desde mi experiencia y desde mi cultura institucional, ¿verdad? Respetando otros contextos institucionales, porque muy bien sabemos que cada institución educativa es distinta, Sí. por más que podamos estar a una cuadra de una de otra, ¿verdad? Por la diversidad de las personas. Y bueno, ya me conecté también hace rato, profesora, compañeros. Acá estoy a full trabajando en la escuela. Sí. Acabo de tener justamente una reunión ya con delegados de padres posterior a mi reunión con ACE, EGIE. Estamos de reunión en reunión tratando de lograr la participación del consenso y disenso acá en la Escuela 23 de España. Lo que puedo ver en este corto tiempo, que estoy como gerente institucional, 3 años hace, más aula que gestión institucional, ¿verdad? 17 años de aula y 3 de gestión institucional. Y he aprendido muchísimo desde el primer día que pisé la institución como vicedirector y luego como director. Sí. Lo que veo, señora profesora, compañeros y compañeras, y lo que son directores, y me van a dar la razón, que nosotros los directores recibimos presión de todos lados. Presión de ACE, presión de EGIE, tal vez no tanto, porque la figura de EGIE, me animo a decir, una percepción, profesora, es todavía una figura que no se apropiaron mucho aún los integrantes de ese organismo. O sea, no se apropian mucho aún los representantes de padres, los representantes de docentes quizás un poquito más, y los estudiantes mucho menos. Al menos en los niveles ofertados en mi institución. Yo no sé si en el nivel medio también existe GIE, entiendo que sí, pero también ahí existe otro organismo llamado Centro de Estudiantes, que es un espacio estudiantil, ¿verdad? Bueno, a lo que voy. Muchas veces se dan también los versus, o sea, versus ACE versus GIE. ACE no quiere entender que muchas veces los proyectos institucionales, como usted estaba diciendo, profesora, todo debe pasar por el GIE. Sí. Al menos de manera informativa, si no decisoria, informativa. O sea, tiene que estar enterado, por decirlo así. Cuando yo recibo gratuidad escolar, que dicho sea de paso, no recibimos este segundo desembolso, repudio total también a eso, porque las instituciones educativas estamos necesitando muchísimo, no tenemos ni un solo guaraní para subsistir. Y bueno, autogestión y compañía, aporte voluntario y compañía, que es toda una situación también, porque vos pedís y no te faltan las denuncias. O sea, esto es un tremendo, tremendo. La verdad que es desafío tremendo, dependiendo también de donde estemos, porque yo creo que en cualquier institución de la República, por más pequeña que sea, va a encontrar desafíos directos que administrar. O sea, mucha participación, muchos espacios también le estamos dando a la comunidad, pero eso también se convierte en conflicto. Sí. En situaciones conflictivas que tenés que administrar, que tenés que saber manejar. Porque muchas veces tú haces, te conflictúa con tu equipo, no porque no, porque yo no tengo nada que, o sea, un presidente o una presidenta puede decir, yo no tengo nada que rendirle cuenta a EGIE, por ejemplo, te dice. Y vos tenés que explicarle, no señor, hay una resolución, mira, fíjate, o sea, tenés que enseñarle otra. Sí, O sea, así es. no es fácil administrar personas muchas veces en el contexto real. Aquí tenemos mucha teoría que vale, y seguramente nos vamos a apropiar, profesora, ¿verdad?, de la teoría que usted nos va a presentar, pero sigo insistiendo. Esa teoría a la hora, porque ya lo dije más de una vez, de poner en práctica,
esa habilidad práctica que tenemos que tener de llevarlo a la praxis. Es lo que es importante que también podamos trabajar. ¿Por qué no en este curso de gestión mismo, verdad? ¿Por qué no? Seguramente que no va a ser igual, porque es diferente de cuando estás ya en tu cargo, trabajando profesionalmente como director. Sí. No es que no es que no le anime a los compañeros, solamente que encontramos tremendo desafío. A mayor participación, más desafío vas a encontrar, profesora, porque una vez que vos das esa apertura, abrir la escuela, cualquiera viene y te va a proponer y te va a decir y te va a desafiar y te va a poner Paco Vapireta. O sea, hay que estar preparado también para abrir la escuela, no está sencillo. Sí. Bueno, ahí también yo extraño mucho el líder de antes, ese líder que, a ver, cuando todo pasaba por el director, ¿verdad? El director líder, no sé si llamarle autoritario, pero ese cuando teníamos más poder los directores. Hoy día el poder está descentralizado y eso pasa a nivel de gobierno inclusive. Entonces, tiene su pro y su contra que hay que analizar. Está bien la participación, la democracia, todo bien, profe. Pero muchas veces eso también se convierte en conflicto y hay que saber administrar ese conflicto. Y es desgastante, estresante Sí. y hasta a veces injusto, porque muchos directores quedan separados de su cargo injustamente. Ya hablé también de ese tema. Bueno, profe, ese por el momento. Gracias. Gracias. Sí, es comprensible el trabajo. Siempre vamos a encontrar esa, vamos a decirle, ese corte entre la teoría y la práctica, porque depende mucho del contexto. Ahora, la participación no implica de que todos tengan la razón. Por eso yo siempre insisto que el director debe ser astuto, ya debe tener sus proyectos, ya debe planificar, porque el director conoce y sabe también a quién recurrir, porque tenemos que tener la capacidad de poder, el director tiene que tener la capacidad de poder detectar en cada uno de sus miembros más cercanos, que son los docentes, las potencialidades. Por eso que es interesante siempre dentro de lo que es la gestión escolar, ver también por afinidad, pero que esa afinidad sea para bien, no para que esté también para descomponer la institución. En realidad, la gestión escolar, la gestión participativa, está un representante de cada uno. Ahora, ese representante también tiene que ser capaz de poder lidiar con los compañeros o con su grupo a quien le representa, ¿verdad? Generalmente, donde, como dice el compañero, lidiar más y con quien más conflicto a veces vamos a encontrar son con los padres. Porque los padres no son nuestros amigos. Los padres no, en el momento de ser mamá, papá, no somos amigos de los docentes, ni nosotros mismos como docentes, como se dice ahora. ¿Por qué? Porque siempre está primero el hijo. Damos siempre prioridad a nuestro hijo, entonces, mientras que nuestro hijo esté bien en la institución, pues somos excelentes padres. Ahora, hay un problema, una dificultad con el hijo, pues ahí tenemos ya problemas también nosotros como padres, ¿no? Porque nos centramos siempre desde allí, partimos siempre desde lo que es nuestro hijo. Y bueno, pero sí tenemos que tratar siempre de dar esa participación, no cerrarnos, porque también es un conflicto de no querer escuchar y de no dar. Me alegro mucho que el compañero trabaje de esa manera, de que pueda dar participación a todos. Y al final, ahí está la gestión del director, de que pueda asumir y de que pueda recibir los aportes y a partir de allí pueda tomar alguna decisión con ese equipo o ya una vez asumida tomar la decisión como director, ¿verdad? Porque nosotros como directores tenemos que tener ya el as bajo la manga, como se dice, ya tiene que estar todo, sino que tenemos que escucharnos, ya sí estamos de acuerdo. A eso es lo que tenemos que llegar siempre. Entonces, esa capacidad intelectual tenemos que desarrollar mucho. La capacidad de liderazgo, la capacidad de desarrollar, de trabajar con los desafíos, ante los desafíos, porque siempre vamos a encontrar muchos desafíos. La capacidad de trabajar ante los conflictos, porque eso es muy importante, de poder desarrollar también esa capacidad de trabajar ante conflictos. A niña de hoy la conflictivo, a peña conflictuave la situación. Bueno, ya hablamos de las 4 dimensiones la semana pasada. Tenemos la dimensión pedagógica, la comunitaria, la administrativa y la organizacional.
Estas 4 dimensiones, nos dice allí, de la gestión escolar se contemplan en el PEI, a través de la cual se va desarrollando la participación de toda la comunidad educativa. Y en realidad es así, en cada dimensión hay agentes o hay representantes o hay participación de acuerdo a lo que nos corresponde. Nosotros como docentes, mucho o poco vamos a estar influyéndonos a lo que es la dimensión administrativa. Muchas veces nosotros hablamos de lo que escuchamos nomás también. Pero esa dimensión no nos corresponde a nosotros como docentes. Lo único que nos corresponde es escuchar muchas veces cuando se hace la presentación o el balance, como se dice, de lo que se trabajó en esa dimensión. Pero no nos corresponde a nosotros como docentes. Nosotros como docentes estamos involucrados en la dimensión pedagógica más y en la dimensión comunitaria también. Esas son las 2 dimensiones donde más debemos estar involucrados y trabajar. Los espacios de participación, y esto es muy importante, ¿dónde yo tengo espacio para aportar, para poner mi granito de arena? Los docentes en el círculo de aprendizaje. Los padres en encuentros comunitarios y en la asociación de cooperación escolar. Es importante darle a conocer esto también a otros padres, ¿no? Porque a veces los padres son los que quieren pasar un poquito este espacio de participación. Los alumnos a través del gobierno consejo escolar y los centros de estudiantes, y el director en los círculos de gestión. Por ejemplo, en el EGIE y en todas las otras reuniones, el director tiene derecho de estar y tiene deber también de participar en las otras reuniones como gestor, como gerente institucional. ¿Preguntas? Bien, y dice hacer realidad la gestión participativa depende de toda una organización institucional iniciada con una buena planificación y articulación de todas las dimensiones de la gestión. Esta planificación se configura en el proyecto educativo institucional, donde se enmarca la hoja de ruta a seguir a largo plazo, cuyas acciones concretas se delimitarán en los diferentes proyectos vinculados a él y plasmado en actividades concretas en el plan operativo anual. O sea, donde el PEI se concreta es en el POA. El PEI es lo que nosotros queremos lograr en tantos años, generalmente en 5. Queremos cerrar. Pero donde se concreta cada acción planteada o cada objetivo planteado es en el POA. Esta es la estructura del PEI. Trabajamos un poquito las dimensiones. El PEI tiene 4 dimensiones, hablamos de estas 4 ya varias veces. En la dimensión pedagógica tenemos el proyecto curricular institucional, o sea, el PCI. Se trabaja directamente con la dimensión pedagógica. En la comunitaria tenemos el proyecto educativo comunitario, que es el componente local. Y otra vez está dentro, si se inserta otra vez dentro de estos 2 proyectos. La organizativa ya hablamos de lo que es el proyecto de gestión y la administrativa, que son los presupuestos. Entonces, cada dimensión tiene una función tan importante dentro del proyecto educativo institucional y ahí es donde se encuentra la participación. Participación no significa de que todo el mundo tiene derecho a opinar lo que quiera, sino que participación es donde vamos a implementar y cómo vamos a implementar tenemos que estar involucrados. Entonces necesariamente tenemos que trabajar mucho la sensibilización. Es donde yo siempre me detengo. Sensibilizar a todos nuestros agentes. La participación está en el diagnóstico de acuerdo a su dimensión y luego una vez hecha, porque no todos vamos a sentarnos a hacer el PEI, porque si no nunca vamos a llegar a terminar. Quien elabora el PEI y el EGIE es quien se encarga de elaborar. Y otra vez del EGIE se va a decidir quién va a hacer el PEI. Va a ser la evaluadora con la coordinadora y una docente y un papá y una mamá. Entonces 4 personas se van a sentar a hacer el PEI y van a tomar todo lo que ya se trabajó y todo lo que ya se recogió como diagnóstico. Entonces allí se va concretando, o sea, las ideas que yo fui lanzando, vamos concretando de esa manera, ¿no? No todos vamos a sentarnos a hacer el PEI. El EGIE es el encargado de hacer el PEI, pero antes teníamos que estar involucrados todos. En la pedagógica teníamos que estar involucrados todos en ese círculo de aprendizaje
teníamos que ir trabajando los años anteriores y vamos a ver, por ejemplo, las planillas. Vamos a analizar las planillas de 3 años atrás o 5 años atrás, cómo fuimos evolucionando, o si tuvimos logros, si tuvimos aumento en calificación o disminuimos en las calificaciones, si tuvimos aumento en la promoción o tuvimos más deserciones o más repitencia o más aplazos. Entonces, todo ese análisis se hace en la dimensión pedagógica y es el diagnóstico. En la comunitaria trabajamos con las ACE o con los padres también, viendo, por ejemplo, cuáles son las oportunidades y las amenazas que tenemos. Entonces, todos esos aspectos fue el antes para poder trabajar el PEI. ¿Preguntas? Los niveles de concreción, ¿cómo se concretan los proyectos? Bueno, partimos de allá arriba, que es el Plan Educativo Nacional. El Plan Educativo Nacional se concreta en los diseños curriculares, o sea, los programas de estudio. Todo lo que el Ministerio de Educación y Ciencias, ahora ya hay ciencias, desea, propone, quiere, está en los programas de estudio. Todo está en los diseños curriculares. Después tenemos el plan educativo departamental. Hay departamentos que trabajan muy bien, que tienen sus capacidades departamentales establecidos por áreas. En donde se concreta y se ve más es en el nivel medio, porque allí se trabaja, prácticamente se evalúan las capacidades departamentales. Generalmente en la educación escolar básica mucho no le damos importancia, pero sí también es bueno considerar esas capacidades para tener en cuenta, porque de ahí viene después el proyecto educativo institucional. Debemos de considerar en nuestro proyecto educativo institucional la institución como institución, el plan educativo nacional, que son los programas de estudio, nunca tenemos que salir de allí, y el plan educativo departamental también, que tenemos las capacidades departamentales. De nuestro proyecto educativo institucional, y dice allí al lado, equipo de gestión institucional, o sea, el EGI es el responsable del PEI. Tenemos después nuestro proyecto curricular institucional, que es el equipo directivo y los docentes, que es el PCI, y se concreta ¿dónde? En el proyecto de aula, ¿verdad? O sea, todos los docentes trabajamos este PEI en nuestro proyecto de aula, en nuestra sala de clases, dentro de nuestro proceso de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje. De esa manera se concreta el PEI. Bien, otra vez, ¿qué es el PEI? Primero partimos de que es una herramienta. Esta herramienta nos sirve para poder planificar. Partir siempre de ahí. Es un plan. Y esa planificación debemos de implementar. Y esa implementación debemos de evaluar. ¿Y qué es lo que se planifica, se implementa y se evalúa? La gestión institucional. Define el camino a seguir, pues presenta el panorama completo de la institución en las diferentes dimensiones. O a eso es lo que se quiere llegar realmente, ¿verdad? De que el PEI se concrete en nuestra realidad institucional, porque muchas veces ya está el programa. ¿Para qué el PEI decimos nosotros, verdad? Sí, ya tenemos programas de estudio. Bueno, ya tenemos programas de estudio, pero hay capacidades que no condicen a nuestra realidad. Entonces, el PEI es donde se concreta esa visión institucional, o es lo que realmente nosotros queremos como institución. Entonces, lo que viene el programa viene y se inserta con este PEI para que realmente sea productivo y sea efectivo en el momento de trabajar. Es todo un proceso de estructura, y es todo un proceso también para estructurar en nuestra mente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos enseñaron a trabajar de esa manera. Quizás es muy teórico lo que yo estoy diciendo, porque cuando hablamos mucho y leemos nomás, pues no tiene mucha funcionalidad. Que cuando nos vamos a las instituciones y nos sentamos con el EGIE, por ejemplo, y nos proponemos a ver su PEI y hacer su PEI y a sensibilizar a su gente, ¿verdad? Porque esa es una de las funciones de quienes fueron coordinadores, por ejemplo, de JICA, ¿verdad? De que fueron a trabajar con las instituciones y convencieron de que el PEI es tan importante para que podamos realmente tener nuestro norte, o para que podamos tener nuestro camino trazado. Y la estructura mental cambia totalmente, y no se queda no solamente en teoría, sino que se lleva y se concreta. Por eso que hay instituciones que sí llegan a trabajar muy bien
el proyecto educativo institucional. ¿Por qué? Porque se les convenció trabajar de esa manera y se les acompañó a hacer de esa manera. Lourdes, por ejemplo, puede darnos su experiencia del PEI. Ella trabajó con JICA. ¿Cómo se estructura el PEI? Dentro del PEI, siempre estoy trabajando lo que es el marco referencial de JICA. El PEI tiene 3 marcos, estructuras principales. La primera es el marco situacional, primero. En este marco situacional se trabaja el análisis de la situación institucional y del contexto. O sea, toda la parte del diagnóstico, toda la realidad institucional. Dentro del marco situacional encontramos, por ejemplo, la técnica FODA, encontramos la historia de la institución, encontramos la característica de la comunidad, todo lo que contiene la situación institucional y el contexto institucional está dentro de este marco situacional. Luego encontramos el marco referencial. O sea, ¿qué es lo que se desea? La referencial. El ideario de la institución, la visión, la misión. Cada uno tiene su filosofía institucional también. Entonces, todo va dentro de lo que es marco referencial. Y en la tercera estructura está el marco operativo. Dentro del marco operativo encontramos el plan, la planificación en sí ya, y la planificación se divide en 2. La planificación plurianual, en donde el grande, el macro está que queremos lograr en 5 años, y luego viene la planificación anual, que es el POA, la que se desprende de ese plan plurianual. Y todo esto siempre debe estar evaluado, por eso dice ahí el departamento de evaluación tiene que estar presente en todo. Entonces esta es la estructura del PEI según la estructura JICA. Y vamos a ver un poquito qué tiene en cada marco o estructura. El primero, que era marco situacional, tenemos los contenidos, que es la realidad institucional. Dentro de la realidad institucional va la reseña, el nombre de la institución, la ubicación, a qué región pertenece, qué zona educativa pertenece, la historia de la institución. Ya le estaba hablando de la descripción socioeconómica de la comunidad, las características de la comunidad, qué niveles tiene, qué modalidad trabaja, qué ciclos, el organigrama de la institución o el fluxograma de la institución, la cantidad de profesionales, docentes, y después dice también observación, recurrir a la indagación. Si hay algunos planteamientos más, va dentro de la realidad institucional, que sean relevantes de la institución. Luego viene el entorno pedagógico curricular, o sea, la justificación. ¿Por qué este PEI? ¿Por qué este objetivo? Entonces ahí viene el resumen del diagnóstico institucional, que ya se hizo antes, con 2 técnicas, FODA y árbol de problemas. Problema principal y sus causas, vigencia del PEI, la naturaleza del PEI, o sea, en qué favorece, por qué se trabajó, por qué se asumió ese objetivo, para qué, para quiénes son los beneficiarios y qué se espera. Entonces, eso va dentro de todo lo que es marco situacional. El segundo marco referencial. Está la visión, la misión y los objetivos y metas generales. La visión dice sujeto, alumno y o institución. La mirada institucional a largo plazo. Es lo que se quiere, el deseo, ese sueño más o menos hecho concreto, porque tiene que ser como un sueño, pero que también sea alcanzable. Debe ser comprensible para todos, debe incluir valores. En la misión se debe expresar cómo lograr la visión, se debe expresar el propósito de la escuela, que debe ser también comprensible para todos, debe también incluir valores y debe reflejar también el resultado del diagnóstico de la dimensión pedagógica. El objetivo general se determina, el objetivo y la meta general será alcanzada al término del PEI. Surgen de los problemas. El objetivo general surge del problema principal. Pueden ustedes intervenir cuando deseen. Y el tercero, que es el marco operativo, están estos, que es el plan plurianual. Dentro del plan plurianual tenemos el objetivo general, la meta general,
los objetivos específicos, las metas específicas, las actividades principales del proyecto de gestión, del proyecto comunitario, del proyecto del PCI y un cronograma, cómo vamos a trabajar durante los 5 años. El plan operativo anual, tenemos los objetivos específicos, o sea, lo que está aquí, objetivo específico, sale aquí, no son diferentes, copia y pega se hace esto. Las actividades principales, lo que están aquí, se baja aquí, copia y pega, no cambia. Se copia, se pega, se copia, se pega. Objetivo específico, actividades principales. ¿Qué es lo que vamos a hacer diferente? O sea, vamos a concretar, son las actividades concretas que van a salir de estas actividades principales. Esta actividad principal estaba en el plurianual, pero se va a concretar lo que en el año se va a trabajar, porque la actividad principal puede ser muy amplia. Entonces, reducimos en una actividad o en 2 actividades que en el año vamos a poder llegar a trabajar. Después viene el cronograma mensual, los recursos, quiénes van a estar responsables de cada de las actividades y la evaluación, los indicadores y los medios de verificación están en el POA. Tenemos el presupuesto, tenemos para trabajar el ingreso anual estimado, la clasificación de gastos corrientes y capital, costo total del POA, el presupuesto de proceso, de producto, de aplicación de instrumento, todo esto va dentro de lo que es el POA. Y después, por último, tenemos la evaluación y monitoreo de ambos, tanto del POA como del PEI. Eso está dentro, son todas las estructuras de lo que es el PEI según este proyecto, según este programa JICA. Y por último tenemos el anexo, que sí o sí tiene que estar, por eso que sí es importante y tenemos que decir que cuando nosotros hablamos de PEI, no hablamos de un folleto cortito o de una carpetita, siempre nosotros vemos el PEI es todo un bibliorato, porque todo esto encontramos ahí dentro del PEI. En el anexo está la matriz FODA, el árbol de problemas, puede haber árbol de solución también, porque del árbol de problema puede surgir el árbol de solución, los instrumentos de evaluación, los proyectos de cada grado, los proyectos de los ciclos, los proyectos institucionales que surgen del PEI, los formularios de presupuestos, todo esto va dentro de anexo y cada año se va anexando, no es que voy sacando, sino que si dura 5 años, pues durante los 5 años se va anexando aquí en todo lo que realizamos de proyectos o por ejemplo de ajustes en árbol de solución. Entonces, todo esto tenemos como estructura del PEI. ¿Preguntas? Muy lindo, todo muy lindo. Ahora lo que tenemos que ver es si se puede concretar en la institución. Porque eso es lo importante. La teoría tenemos bastante, lo que se nos presenta siempre es muy lindo, pero siempre queda allí. A mí me interpela mucho lo que dice el compañero, ¿verdad? Es todo muy lindo, pero a veces la realidad es diferente. Pero también tenemos que llevar un poquito lo que se nos presenta como teoría a la práctica, porque es práctico. El PEI es práctico. El PEI puede agilizar muchísimo también el trabajo. Yo sé que instituciones, yo sé que la Escuela 23 trabaja muy bien su PEI, sé también que otras instituciones trabajan muy bien su PEI. ¿Por qué? Porque siempre nosotros como institución también trabajamos de cerca con ellos, entonces conocemos la realidad. Pero hay instituciones, como decía el compañero, yo no sé lo que es el PEI de mi institución. Yo pido y me dice que tienen la coordinadora bajo llave, o ya me preguntan, ¿para qué querés? Es como si fuera que quiero saber de la institución y tengo que saber de la institución donde yo me voy a trabajar, ¿no? Tengo que conocer. ¿Para qué? Para que también yo pueda trabajar en función al contexto de mis alumnos. Porque puede ser que yo pida algo en donde no puedan dar, sí, Lourdes. ¿Sí? Sí, yo creo que la gestión, ya que estamos en gestión, ¿verdad? La gestión institucional es muy importante para que el PEI sea viable. Si un director no está empapado en el PEI, es difícil que su equipo técnico y docente se pueda compenetrar en este proyecto. Y hablo de una experiencia personal, ¿verdad? Como todo tiene que ir encadenado al PEI.
A mí me toca evaluar, verificar los proyectos de grado, por ejemplo. Y enseguida vemos en los objetivos si tiene relación con el PEI. Entonces, y ese fue un aprendizaje para todos. Profe, acá no, esto es que, ¿qué relación? No es lo no podés, sino la pregunta. ¿Qué relación tiene con el PEI este proyecto? Y ahí tiene que sí o sí mirar el PEI, la docente, para poder presentar un proyecto que sea viable, ¿verdad? Que tenga relación con el PEI y muchos otros trabajos en la escuela, ¿verdad? Tiene que tener relación directa con el PEI, o si no, no es viable, porque nuestro objetivo, nuestro norte, siendo que la directora o el director, el gestor, ¿verdad? Es el que tiene que estar empapado primero. Y él es el que hace la bajada. Él con ímpetu va hacia ese objetivo. Porque muchas veces vienen docentes de otra escuela. Espectacular, vienen con una idea genial. Pero si es que la cabeza y el equipo técnico no está en eso, se queda otra vez en aguas de borraja. Es así. Es así. Y otra cosa con el PEI, con el PEI se aliviana más también el trabajo. No crean que hay más trabajo. Se aliviana más porque es organizativo, se organiza la institución cuando el PEI tiene funcionalidad. Nosotros creemos de que hay otra cosa más. Digo, no. Cuando empezamos a trabajar el proyecto educativo institucional y que todo sea en función a se organiza la institución y se aliviana el trabajo. Hay que comprobar, y cuando nosotros nos ponemos las pilas y trabajamos como institución de esa manera, pues encontramos resultados y diferentes resultados y mejores resultados. ¿Por qué? Porque todos estiramos el mismo carro y nos centramos solamente, porque el PEI generalmente tiene 4 o 5 objetivos generales, principales. Y en función a esos 4 o 5 objetivos principales es lo que trabajamos durante los 5 años. Lo que vamos a ir ajustando son las actividades concretas de las actividades principales. Pero esos 4 objetivos principales que surgieron de nuestro problema son los que ayudan a que realmente logremos que mejore la institución. Porque a veces nosotros decimos, ¿por qué lo que los alumnos tanto se aplazan? ¿Por qué lo que en ciencias? Y bueno, y tiene que surgir allí dentro de nuestro PEI. Ciencia está siendo uno de los problemas. Entonces tenemos que proyectar un objetivo en función a eso. Y todos juntos trabajamos, no solamente el profesor de ciencias, todas las áreas trabajan, por ejemplo, el proceso científico. Por más que no va a trabajar ciencia, trabajar proceso científico es importante, de observar, de clasificar, de emitir juicio, de hacer hipótesis, que trabajamos en el LPA, que también va dentro de lo que es proceso científico. Entonces, todo va relacionado. Todo va relacionado uno con otro. El tema es que, como decía yo siempre, cada docente procura hacer lo mejor, pero a veces lo mejor no estaba relacionado con lo que era nuestro proyecto institucional. O a veces lo mejor no estaba relacionado con lo que era nuestra realidad institucional. Entonces ahí nos quedamos otra vez que hizo todo el esfuerzo, se mató trabajando, pero no pudo otra vez lograr lo que el contexto o su realidad necesitaba. Por eso que es importante este PEI. Es importante que nos empapemos en lo que es el proyecto educativo. Quizás nosotros no vamos a lograr muchas cosas desde nuestro lugar de trabajo siendo docente. O quizás como director también cuesta mucho. Entonces hay que trabajar primero con nuestros agentes, con las personas con quienes trabajamos para poder llegar a lo que nosotros pretendemos dentro de lo que es nuestro proyecto educativo institucional. Lleva su tiempo y a veces como docente cuesta mucho porque a veces nos vamos ya nosotros en un lugar y tenemos que adaptarnos a ese lugar. Lo que a veces dicen los compañeros, profe, yo quiero decir que la evaluación de allí está mal, pero la directora me dice que no es así. Y yo sé que está mal. Entonces, otra vez, ¿qué hago?
aquí deja ya ponte lo oye ayer, sabiendo que está mal. Entonces, todo es difícil a veces hacer bien el trabajo o llevar bien. ¿Por qué? Porque ese trabajo en equipo no se considera en las instituciones. Cuesta mucho. En toda institución cuesta. Bueno, este es el esquema general. Profe, Sí, una pregunta, profe. sí. ¿Un PEI copiado puede ser viable para una institución? Porque hay una realidad. Estos primeros PEI que se trabajó con la YAICA Ay, excelente. fueron trabajados. Pero después ya como que se copió esto, no hubo mucha también capacitación, no es también culpa de las otras escuelas ni de los otros directores, ya no hubo capacitación, ya no se trabajó. Es cierto, no, en realidad también hay que asumir eso, ¿verdad? De que mucho de lo que se habla, de lo que nosotros trabajamos, no es culpa del docente que haga mal a veces el trabajo, o no es culpa de la institución que se haga mal el trabajo. Es por desconocimiento, y a veces esos desconocimientos tampoco es culpa del compañero o colega, ¿verdad? Porque no llegó, es porque la comunicación no es efectiva, y es una de las debilidades más grandes del Ministerio de Educación y Ciencia, la comunicación efectiva. Siempre se lanza proyectos, pero nunca llega a todos. Ese es el gran problema de nuestro sistema educativo paraguayo, de que hay lindos proyectos, pero no llega a todos. Sí. Sí, te escucho. Buenas, profe. Hola, profe. Yo creo que cada API debe ser elaborado de acuerdo al contexto institucional, porque no va a ser lo mismo copiar un PEI e insertarlo, por ejemplo, por decirte, en 3 de mayo hacia Caguazú, y ese sea un PEI copiado de Nacional, la capital de Asunción, ¿verdad? Entonces, para mí el contexto tiene que ver también en cuanto a las metas y los objetivos trazados para poder ser alcanzable. ¿De dónde parte? Vamos a hablar ya al comienzo. ¿De dónde partimos? ¿De dónde partimos nosotros para hablar de PEI? ¿Qué hicimos la semana pasada? Trabajamos todas. Partimos del diagnóstico institucional. No podemos hablar de PEI mientras no hablemos del diagnóstico y no tengamos el diagnóstico en nuestra institución. Mientras que no sepamos cuál es el problema, mientras que no sepamos cuáles son nuestras fortalezas, con qué contamos, qué es lo que nos debilita como institución, qué tenemos para que nosotros nos pueda fortalecer como institución alrededor nuestro, ¿verdad? Y qué tenemos también de que nos están amenazando allí. Entonces, cuando vamos a hablar de PEI, pues tenemos que primero partir de lo que es el diagnóstico institucional. Por eso es que no tiene funcionalidad en la mayoría de las instituciones, porque, como decía Lourdes, o se hizo de una manera fugaz, o se hizo con ayuda de otras personas que no son de la institución, porque a veces también se recurre a otras personas, inclusive se paga muchas veces por el PEI, se manda a hacer. Entonces se recurre a otras personas que no conocen el contexto, la realidad de la institución, y se hace brillante PEI, pero ese PEI brillante no tiene nada que ver con la institución. ¿Qué pasó con nuestra reforma de 1992? ¿Qué pasó con la reforma? La reforma educativa se planteó de mil maravillas, pero se planteó desde lo que es el currículum de la educación de Chile. Inclusive vinieron libros de Chile. Habían libros que, por ejemplo, de lengua, de comunicación y de matemáticas que vinieron de Chile y que todo el mundo se puso a comprar porque el boom en ese momento era. Por ejemplo, decía en una parte, fui a pasear a las orillas del mar y recogí las conchas que encontré. Profesora, ahí la mitad. Dijo grosería.
Y eso encontramos nosotros en aquel tiempo. En el libro dice grosería. ¿Por qué? Porque esa palabra para nosotros tiene otro contexto, tiene otro significado. Entonces no condice nuestra realidad. ¿Y qué pasó con esos libros? Hermosos libros, están, no sé si siguen en las instituciones, pero hay muchas instituciones que quedaron guardados. O ya vamos papá me ve, pero no nos sirvió. No nos sirvió por más de que eran bellos materiales. Y una vez más, profe, el problema fue la concha. Pero así fue, así fue. Entonces, lo que Eso es amenizando más, pasa con el PEI, siempre va a estar bajo llave, si es que no trabajamos en realidad, va a estar guardadito ahí porque no condice lo que es nuestra realidad. Entonces, ¿para qué crees? Ese tiene la directora, ese tiene la coordinadora, ese tiene la evaluadora. Bandera para no, bandera y potágena. Entonces, es porque no hay seguridad de lo que se trabajó. Bueno, hasta allí que se plantea. ¿Hay alguna pregunta? Voy a plantear el trabajo. Que ya va a ser prácticamente el trabajo final. Profe, Sí. cuando estábamos en los cursos de evaluación, también y teníamos que evaluar el PEI institucional. Sí. Eso fue todo un tema para poder sacar del rincón, bueno, del cofre del tesoro. Nunca se iba la llave. Nadie nos quería dar, profe, para usar, para leer nomás y aplicar, y Dios mío. Pero ese era el tesoro más guardado del mundo. Yo quería saber por qué. Y ahora ya sabes. Ya sacaste tus conclusiones. Porque tiene esa... Es lo que vos decías, vivir. Y era algo, no, era nada de otro mundo, profe, pero no sé por qué tanto la gente esconde eso. Bueno, si realmente copió de algún otro lado, ¿verdad? Claro, porque Algunas escuelas, perdón, profe, pero lo que sí pude contactar es que algunas escuelas que son pares así por regiones se ayudan con su PEI, con su y su proyecto de aquí para allá, todos son iguales porque me tocó trabajar y encontrar los mismos objetivos, hasta los mismos nombres sin querer queriendo en el archivo. así es. Y ese es el problema por lo que no se quiere mostrar muchas veces, porque si vos te pones a analizar, vos te vas de afuera y llevas la tarea de analizar, ¿verdad? Y si vos te pones a analizar el PEI, con lo que son los resultados o los trabajos realizados en la institución, te vas a encontrar de que el PEI está totalmente fuera de contexto. Lo que decías, ¿verdad? Son inclusive copia y pega hasta el nombre de la otra escuela, porque así venía, yo también llegué a leer, ¿verdad? Otras instituciones mostraban su PEI y tenía el nombre de la otra escuela, hasta eso no cambiaron. Entonces, de repente, esas son las faltas que tenemos todavía y por querer cumplir nada más estamos teniendo porque es en realidad es un requisito institucional. La supervisión llega febrero y te exigen ya entregar en supervisión PEI. ¿Y qué es lo que hacemos? Es que, profe, sí. Profe, así nos llega de la supervisión. El PCI, por ejemplo, llegó de la supervisión todo con PowerPoint espectacular, teníamos que hacer la bajada, y un modelo de PCI al cual prácticamente uno no podía salir. Y son cosas que de repente viene de arriba también, ¿verdad? Esa estructura, ese no vayas a cambiar tanto. Y es por desconocimiento, porque a veces los técnicos, para no dar una explicación realmente de un PCI con una estructura, ¿qué es lo que hace? Trae un modelo. Y pueden hacer así. Entonces, se alivia y se agiliza el trabajo y de esa manera copiamos. Mismo pasa con evaluación. De repente les pone un ejemplo, bueno, podemos hacer, vamos a evaluar hasta con un 50 puntos. Entonces la escuela tomó esos 50 puntos y de 50 puntos hicieron toditos los docentes. Porque fue el ejemplo que se tomó y fue la facilidad para los compañeros. Así llegamos, así somos. Pero eso es por facilidad y también por, de repente, por otro desconocimiento. Entonces, para no salir y no estar quedándome sin entender, me quedo nomás y me encuadré con eso, ¿verdad? Es así. ¿Alguien más que quiera opinar? Visión, ya hablamos.
Yo, profe, voy a escuchar nomás porque si voy a opinar, ambos pucutas a cada paso, roñe yo cotas y hay mucho para decir, profe, pero hay que desarrollar también el contenido. Estoy aprendiendo también. Y podés aportar, porque también aportamos de acuerdo a lo que nosotros conocemos. Tenemos 10 minutos todavía, podés aportar. Te vamos a escuchar, Francisco. Bueno, el diagnóstico institucional ya hablamos bastante, tiene también su etapa de implementación, porque ¿por qué me detengo otra vez en esto, verdad? ¿Por qué es tan importante este proceso de diagnóstico? En la etapa de preparación, por ejemplo, el momento de recolectar los datos de la institución, atendiendo todas las dimensiones, la estadística, los resultados de exámenes, lo que tenemos alrededor de nuestra institución, los problemas que encontramos en la parte pedagógica. Siempre hay que enfatizar la parte pedagógica porque nosotros somos institución educativa. Entonces, dentro de lo que es el PEI se enfatiza la dimensión pedagógica. Las otras dimensiones complementan, pero darle énfasis y centrar siempre en la dimensión pedagógica. E incluso el objetivo general y la meta general debe estar centrado a la dimensión pedagógica, porque nosotros trabajamos en esa dimensión más, nosotros los docentes al menos. Y sabemos bien que el PEI, donde se concreta es en el aula. Veíamos los niveles de concreción, ¿verdad? Todo es color de rosa hasta que tiene que llegar al aula y concretarse. Si no se concreta en el aula, pues no es viable nuestro PEI. O sea, hay que partir de allí y tenemos que centrar un poquito y tenemos que hacerle real, que sea observable, comprensible y real nuestro PEI. Hay una etapa de análisis y profundización dentro de lo que es diagnóstico, en donde se analiza todos los datos que se recabaron y ahí se determinan las limitaciones, qué posibilidades tenemos, cuáles son nuestros recursos, cuál es nuestro problema principal, cuáles son sus causas, porque de allí surge el objetivo principal, de las consecuencias también surgen los objetivos específicos. Entonces vamos a ir trabajando todo esto dentro de lo que es la etapa de análisis y profundización. Y la etapa de comunicación, donde se da a conocer la conclusión del diagnóstico, porque se hace una conclusión de ese diagnóstico, los aportes principales y los resaltantes se queda en el marco situacional, ¿verdad? Entonces en el marco referencial. Allí encontramos la conclusión del diagnóstico y que es la base de la justificación o se dice también la fundamentación del PEI. Incluso dice que se debe difundir. Bueno, un poquito de la metodología para recolectar lo que es el diagnóstico, ya hablamos también, que es la matriz FODA, y el otro que es el árbol de problemas. Dentro de lo que es el análisis institucional, la reunión y la orientación es importante, porque durante todo ese proceso siempre estamos trabajando con la gestión participativa y veíamos también dónde están nuestros lugares de participación. Yo como docente tengo mi lugar de participación en la reunión de docentes o en círculo de aprendizaje. Mi representante es quien va a llevar lo que nosotros como docentes pensamos y sentimos. O sea, ese debe ser el proceso de participación. No es que todos los docentes estamos para poder trabajar lo que es PEI. Ahora, para otras actividades u otras reuniones, puede ser que el director o la directora precise de todos los docentes para tomar una decisión, pero en este caso, no. En este caso, cada espacio de concreción es lo que se tiene que fortalecer y potenciar. La elaboración de estrategias, o sea, la selección de los factores internos y externos. Después se hacen los cruces de variables, que solamente en la práctica es comprensible la técnica FODA, la fortaleza, por ejemplo, cruzar con una oportunidad y cómo puede ayudar, esas son cruces de variables
para que de ahí podamos ir sacando también lo que son nuestros objetivos principales y las actividades inclusive, ¿verdad? Las actividades principales. Después tenemos por último la elaboración del resumen de diagnóstico, y ya hablamos de la justificación. Y vamos a lo último. Este es la estructura del plan plurianual. El plan plurianual es la propuesta planteada para 5 años, 3 a 5 años. Está el objetivo general, la meta general, los objetivos específicos, las metas específicas, los indicadores y los medios de verificación que van en la evaluación, qué estrategia vamos a trabajar para nuestros objetivos principales y las actividades principales que van a surgir de estos objetivos principales. Y luego viene la calendarización, hasta qué tiempo va a ser viable. Generalmente se pone una raya completa si vamos a trabajar los 5 años. Si vamos a trabajar esta actividad por 3 años, entonces va una línea hasta 3 años y puntos suspensivos 4 y 5. O sea, ¿qué significa? Que 3 años va a estar en nuestro POA. Y a partir del 4º año ya no va a estar en el POA, pero ¿qué significa el punto suspensivo? Que ya está instalado, logrado e instalada en la institución. Instalado ya, la actividad está instalada en la institución ya como logro. Esas son las formas de trabajar el plan plurianual. De este plan plurianual se desprende el POA. Objetivos específicos que estaban anteriores allá. Las actividades principales que estaban en el plurianual. Y aquí se concreta con las actividades. De esta actividad principal pueden surgir 3, 4 otras actividades concretas. Y se cronograma en la fecha o en el mes que se va a trabajar. Por ejemplo, puede haber formaciones. Por ejemplo, dentro de una actividad concreta puede haber formaciones en círculo de aprendizaje y vamos a hacerlo en marzo, en junio y en septiembre. Entonces se marca o inclusive ya se ponen las fechas que se van a realizar. ¿Cuáles son los recursos que contamos? ¿Quiénes serán los responsables? Y luego la evaluación nuevamente. Y por último tenemos la evaluación. Esta es la elaboración del POA, que va por 5 años. Cada año se vuelve a reajustar o se vuelve a poner igual si es que no se lograron los objetivos en las actividades concretas. La actividad principal se vuelve a completar, puede seguir por los 5 años, donde lo que puede ir cambiando en las actividades concretas. O las estrategias, los indicadores van a ir cambiando. Ahí son los donde se reajustan. Este es el cronograma mensual de cual debe tener el director. Ahí dice hasta fecha 5, pero debe ir hasta fecha 31 del mes. Entonces la planificación mensual de las actividades concretas establecidas en el calendario. Por ejemplo, aquí no solamente se marca días de clase, se va marcando los días de clase que hay, ya puede de antemano marcar y otras actividades ya que están previstas o de repente las imprevistas también van allí. Aquí en actividades imprevistas se completa, por ejemplo, yo aquí tenía observación de clase en el día 2, pero justo el día 1 me llamó la supervisora y me convocó a una reunión, entonces esta actividad no fue concretada porque una actividad imprevista surgió. Entonces para eso está el cronograma mensual y para que el director también pueda organizarse. ¿Alguna pregunta? En el presupuesto no me voy a detener porque tenemos que trabajar por formularios. Está dentro de lo que es el material. Y bueno, viene por último la evaluación del PEI, que se hace en el año. Se evalúa para conocer el avance. Generalmente se hace en noviembre o de repente en febrero en preclase. Se vuelve a copiar aquí los objetivos, la meta, objetivo específico, las metas, los indicadores y donde lo que se evalúa es aquí, el estado del logro. ¿En qué estado está? Y el análisis de eso. Si ya se logró, analizar un poquito, desarrollar un poquito cómo se logró, cuáles fueron las observaciones generales logradas, o de repente si no hay logros, cuáles fueron las debilidades por las cuales no se pudo.
Y el otro que es la evaluación de proceso, que es la evaluación de POA, que se hace en dos etapas. La evaluación a mitad de año y al final del año. ¿Para qué? Para que en el caso de que, por ejemplo, a mitad de año no se esté logrando o nos damos cuenta de que no es viable, podamos ajustar. Entonces tenemos de esa manera. Mismo aquí se copia, actividad principal, concreta, indicadores, los medios, y a partir de aquí es la evaluación intermedia que se hace generalmente en junio, julio, agosto, se completa en este espacio, y la evaluación final que se hace en noviembre, diciembre o en febrero en este espacio. Entonces, cada año debemos de pasar por este proceso, o deberíamos de pasar por este proceso. Y bueno, hasta aquí lo que es el PEI. Si hay alguna pregunta o alguna acotación que se quiera hacer. Son las 8. Justito. No, profe, ya, todo muy claro. Ya, Decirle nomás qué es lo que vamos a hacer ya ahí. Pobre de nosotros después, profe. bueno, vamos a ver entonces el último trabajo, porque después ya es el examen final la próxima semana. O sea, perdón, este jueves tenemos clase. Vamos a tener clase el próximo martes, profe. Tenemos Bueno, clase, este profe. jueves tenemos, así quedamos. Así habíamos quedado. O van a tener el jueves ¿Qué día, otro profe? No día escuché. de Cacupe. Este jueves, la profesora. El jueves quedamos, cerramos este jueves. Así habíamos quedado, no sé ahora cómo. O plantean otra. Está en una escuela y tiene 4 amigas No, más. profe, está muy Una de las bien. 3 más lindas. Guapi, vota a favor para mantener el jueves, No me profesor. acuerdo el nombre, pero... Word. Profe, Sí, una consulta sí. con respecto a esa evaluación y coevaluación que se tenía que hacer del primer trabajo. Eso, profe, ¿dónde lo que se alza? Hasta ahora no pude alzar porque no sé dónde se alza. Dentro del mismo material se alza. Yo les pasé en Word para que ustedes hagan su desarrollo de la investigación. Y en ese mismo material ustedes pueden copiar y pegar la evaluación de lo que ustedes hicieron. Ahí abajo Vamos a ya. hacer otro. Dentro del mismo material. Ah, es Profe, otro. ¿hasta cuándo tenemos tiempo de alzar, profe? Tenemos tiempo de alzar hasta todos los trabajos. No hay problema en eso. Yo no les voy a sacar porque yo entiendo el arduo trabajo que Hay están mucho haciendo. trabajo, profe, sí. Yo les entiendo perfectamente. No les voy a Por sacar favor. porque entregaron tarde. No, a mí no me interesa ese de que si se entregó tarde. El tema es que se haya entregado el trabajo y se haya cumplido con lo que se hizo. Que se haya comprendido por sobre todas las cosas. Hasta el 12 ustedes pueden ir alzando sus trabajos. Mm.